Muy bien, bienvenidos a Reavivados por su palabra, capítulo número 28 ya del segundo libro de Crónicas. Ayer estudiamos entonces Jotam, hoy está el hijo que es Acaz. Seguirá el camino de su padre. Padre nuestro que estás en el cielo, ayúdanos a continuar con el legado que nos ha enseñado tu palabra, a no apartarnos, sino mantenernos firmes en Jesús. Amén. Muy bien, vamos entonces a darle lectura al capítulo número 28. Dice así: de 20 años era Acaz cuando comenzó a reinar, y 16 años reinó en Jerusalén. Mas no hizo lo recto ante los ojos de Jehová como David su padre. Rompió el legado. Se le había enseñado el legado, conocía el legado, sabía de las cosas buenas y de los mandamientos y de los mandatos del Señor, pero Acaz se desvió. No pudo continuar con ese legado de servir al Jehová. No hizo lo recto ante los ojos de Jehová como David su padre, sino que se apartó. Dice versículo 2, triste realidad. Antes anduvo en los caminos de los reyes de Israel y además hizo imágenes fundidas a los Baales. Volvió a retomar a los Baales. Reactivó el culto a Baal. Y dice aquí, hizo imágenes, fundió imágenes de Baal y los puso en diferentes partes para ponerle y adorar, para que lo adoraran, y el pueblo y él adoraba a esos dioses, olvidándose, dándole la espalda al único Dios verdadero. Versículo 3 dice: quemó también incienso en el valle de los hijos de Hinnom, e hizo pasar a sus hijos por fuego conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado de la presencia de los hijos de Israel. Hizo pasar a sus hijos en el fuego, es decir, los sacrificaba a sus hijos al dios Baal, vivos los ponían y los ofrecían a sus hijos. Era un asunto aberrante, terrible, tanto así que eran totalmente paganos delante del Señor, y Dios no lo había permitido. Dios mismo en su palabra dice que no tendrás dioses ajenos delante de mí. Dice, ¿qué más hizo? Asimismo sacrificó, quemó incienso en los lugares altos, en los collados y de todo árbol, debajo de todo árbol frondoso. Donde quiera él podía levantar una imagen a Baal, una imagen a los dioses paganos, él lo hacía en diferentes partes, debajo de los árboles, en los collados, en las colinas, en el templo, a diestra y siniestra. La rebeldía de este hombre entonces está allí. No siguió el camino de David su padre, por lo cual Jehová su Dios lo entregó en manos del rey de los sirios, los cuales lo derrotaron. Lo tomaron un gran número de prisioneros que llevaron a Damasco. Fue también ahí entregado en manos del rey de Israel, el cual lo batió con gran mortandad. ¿Cuál es la consecuencia si tú te rebelas con Dios? Abiertamente te rebelas: la destrucción, porque la paga del pecado es muerte. Llega la mortandad, no hay salvación, porque te ha revelado en el camino que te lleva a la salvación. Claramente lo vemos aquí en este hombre que no quiso ser guiado por el Señor, se rebeló. Porque Peca, hijo de Ramalías, mató en Judá en un día 120,000 hombres valientes, por cuanto habían dejado a Jehová, el Dios de sus padres. Dios dijo: quita la protección, y entonces llega la destrucción, porque Dios mantiene ese cerco protector, pero si tú te sales del cerco protector, viene la destrucción repentina. Asimismo, sí que hombre poderoso de Efraín mató a Maasías, hijo del rey, a Ariscán, mayordomo, y a Elcana segundo después del rey. También los hijos de Israel tomaron cautivos de sus hermanos a 200,000 mujeres, muchachos y muchachas, además de haber tomado de ellos mucho botín que llevaron a Samaria. Destrucción, esclavitud, tanto como hombres y mujeres fueron llevados, fueron destruidos por la rebeldía, y otros sufren las consecuencias de la rebeldía. Entonces había ahí un profeta Jehová que se llamaba Obed, el cual salió delante del ejército cuando entraba en Samaria y les dijo: he aquí, Jehová, el Dios de vuestros padres, por el enojo contra Judá los ha entregado en vuestras manos, y vosotros los habéis matado con ira que ha llegado hasta el cielo. Y ahora habéis determinado sujetar a vosotros a Jehová y a Jerusalén como siervos y siervas, mas no habéis pecado vosotros contra Jehová vuestro Dios. Oídme pues ahora y volved a los cautivos que habéis tomado de vuestros hermanos, porque Jehová está airado contra vosotros. Entonces se levantaron algunos varones de los principales de los hijos de Efraín: Azarías, hijo de Joanán; Berequías, hijo de Meslimot; Ezequías, hijo de Salún; y Amasa, hijo de Adlai, contra los que venían de la guerra. Y les dijo: no traigáis
aquí a los cautivos, porque el pecado contra Jehová estará sobre vosotros. Vosotros tratáis de añadir sobre vuestros pecados y sobre vuestras culpas, siendo muy grande vuestro delito y el ardor de la ira contra Israel. Entonces el ejército dejó a los cautivos y el botín delante de los príncipes de toda la multitud. Y se levantaron los varones nombrados y tomaron los cautivos, y del despojo vistieron a los que de ellos estaban desnudos, los vistieron, los calzaron, les dieron de comer, de beber los ungieron, y condujeron sus asnos a todos los débiles, los llevaron hasta Jericó, ciudad de las palmeras, cerca de sus hermanos, y ellos volvieron a Samaria. Y en aquel tiempo envió a pedir el rey Acaz a los reyes de Israel que lo ayudasen. Acaz, en lugar de buscar ayuda en Jehová de los ejércitos, en lugar de buscar ayuda, va a buscar ayuda a los asirios. Sí, tampoco pues podía buscar ayuda con los dioses de Baal, porque pues son dioses que no ven, no oyen. Así que de alguna forma él buscaba ayuda, pero no con Jehová, sino con otros hombres y con otros paganos, porque también los edomitas habían venido y atacado a los de Judá y habían llevado cautivos. Se encontraba en una situación difícil el rey Acaz, y aún así no reflexionó, no miró a Jehová, no se arrepintió. Asimismo los filisteos se habían extendido por las ciudades de Cefela y el Negev de Judá y habían tomado Bet-Semes, a Jalón, Socos, Timna, también sus aldeas. Dice, porque Jehová había humillado a Judá por causa de Acaz, rey de Israel, por cuanto él había actuado desenfrenadamente en Judá y había prevaricado gravemente contra Jehová, había hecho gravemente. Entonces, por causa de la rebeldía de este rey, pues se había provocado la destrucción, una destrucción, porque desenfrenadamente habían provocado a Jehová, habían pecado contra Jehová, poniendo a sus hijos en el altar de los Baales y matando a sus hijos y ofreciéndolos en sacrificios. También vino contra él Tiglat-Pileser, rey de los asirios, quien lo redujo a estrechez y no lo fortaleció. Es decir, calamidad tras calamidad, pero por la desobediencia. No obstante que despojó a Acaz la casa de Jehová y la casa de Israel real y de los príncipes para dar al rey de los asirios, este no lo ayudó. Además el rey Acaz, en el tiempo que él la apuraba, añadió mayor pecado contra Jehová, en lugar de arrepentirse. ¿Cuánto tiempo hubo de arrepentimiento? Mucho, pero no lo hizo. El corazón está orgulloso porque ofreció sacrificio a los dioses de Damasco que le habían derrotado y dijo, pues que los dioses de los reyes de Siria le ayudasen, y yo también ofreceré sacrificio a ellos para que me ayuden. Entonces, bien que fueron estos su ruina y la de todo Israel. En lugar de arrepentirse, hace adorar a otros dioses, no solo los que ya tiene ahí, sino a los dioses de otros pueblos paganos. Además de esto, recogió Acaz los utensilios de la casa de Dios y los quebró, cerró las puertas de la casa de Jehová y se hizo altares en Jerusalén en todos los rincones. Hizo también lugares altos en todas las ciudades de Judá para quemar incienso a los dioses ajenos, provocando así a ira a Jehová, el Dios de sus padres. Es provocar. O sea, no es que lo hacía para provocar a Jehová. Tanto así, pero así es el ser humano. Hoy también hay personas que provocan a Jehová. Tarde o temprano el Señor va a impartir justicia. Ahora el Señor nos ama, muestra su misericordia, tiene paciencia, pero el ser humano sigue provocando a ir a Jehová. Los demás de sus hechos y todos sus caminos, primeros y postreros, he aquí que están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Y durmió Acaz con sus padres y los sepultaron en la ciudad de Jerusalén, pero no lo metieron en los sepulcros de los reyes de Israel, y reinó en su lugar Ezequías su hijo. Murió entonces el rey Acaz lejos de Dios, y ahora su hijo Ezequías comienza en el reino. Y vamos a estudiar la historia de Ezequías, este hombre que, a pesar de que tuvo un padre desenfrenado, un padre idólatra, un padre pagano, y que sacrificó a sus hermanos de Ezequías a los dioses Baal. Así que Ezequías fue uno de los que se libró de los hijos de este hombre que a la mayoría los ofreció en sacrificio. Palabra del Señor. Padre, gracias, Padre, por hablarnos. Ayúdanos a no mantenernos en el camino equivocado, a no provocarte a ira, Señor, sino buscar el camino correcto. En Jesús, amén. Bendiciones. Continuamos mañana. Saludos.